averiguando un poquito sobre esto del Día de la Madre. Y Argentina es el único país, escuche esto, Argentina es el único país del continente americano que lo celebra en octubre. Todo el resto lo celebra en mayo. Y bueno, acá quedó una costumbre religiosa. La Iglesia Católica ha determinado en su costumbre el 11 de octubre como el día de la divina maternidad de la Virgen María. Entonces, lo que definió Argentina es que el domingo siguiente, al 11 de octubre, se celebre el Día de la Madre. Y ahí quedó la costumbre en Argentina. Pero el resto de nuestros países limítrofes, todos los que están en América, lo festejan en mayo. ¿Y cuál fue el punto? Que en 1993, estuve estudiando un poquito, la ONU determinó que el Día de la Familia fuera el 15 de mayo. ¿Sabe cuándo celebra Estados Unidos el Día de la Madre? El 15 de mayo. La ONU puso el Día de la Familia el 15 de mayo y ahí arrancó toda la confusión de que es el mismo día, el Día de la Familia, que el Día de la Madre. Pero en realidad es porque en muchos países del continente coincide el Día de la Familia con el Día de la Madre, pero no en el caso de Argentina. Y aún así nosotros como argentinos hemos llamado Creciendo Familia en esta mañana para poder pensar en esta mañana, para poder meditar en esta palabra. Miren, ayer hablaba con una persona que no conocía, lo había visto, pero ayer lo vi y pudimos charlar un rato en el picnic. Una persona nueva de Senda de Vida Caseros, él viene de 5 años en otra religión, donde no celebran los cumpleaños, donde no se celebra el Día de la Madre, ni Navidad, ni ningún festejo, nada que haga celebrar o honrar a una persona, porque eso es como idolatría. Y claro, él ahora está revolucionado, porque aceptó a Jesús en su corazón, está caminando, y esto que estamos viviendo hoy, de poder hacer memoria, celebrar, honrar un rol, un cumpleaños, una persona, es como que lo movilizó, lo cambió. Sabemos que es un día comercial. Si alguno pudo comprar, aunque sea un chocolate, una flor, puede comprar acá en el kiosco de María Rosa. Si todavía ningún hijo le compró algo a su madre, puede hoy comprarle o regalarle, aunque sea un chocolate en el kiosco de María Rosa. Como sea, regale algo, un captcha por lo menos, o un abrazo hermoso, que es lo más lindo. Pero aún siendo un día comercial, que no desconocemos, yo creo realmente como iglesia nos bendice hacer memoria, pensar un día al año en algunos roles de la familia, algunas áreas de la familia. Está el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, con fines comerciales, pero a nosotros nos hace crecer y bendecir, pensar. Yo no sé en esta mañana qué emoción te genera pensar en esta mañana en el Día de la Madre o en la familia, porque para muchos le va a generar alegría, para algunos les va a generar tristeza, para algunos les va a generar emociones positivas, otra más de connotación negativas, para algunos les va a generar nostalgia este día, para otros proyección. Hay distintas emociones en este día tan especial para nosotros. Pero yo quiero decirte en esta mañana, cualquiera sea, el de alegría, el de tristeza, el de nostalgia, yo te invito en esta mañana que vos puedas, en esta mañana durante la prédica y al final, entregarle al Señor en oración esas emociones, ese pensar. Quizás es una oración que tengas que elevar de gratitud, quizás es una oración que tengas que elevar de honra, quizás es una oración que tengas que pedir perdón, quizás es una oración que tengas que pedir guía, pero te invito a que le entregues al Señor esas emociones, esos pensamientos que hoy te genera este día, aún aquellos que confrontan, y pedile al Espíritu Santo que te revele, que te muestre, que te guíe. Miren, mano fuerte, brazo extendido. El artículo creo que es el 19, quizás me equivoco el artículo, el vínculo patológico. Hablamos y le damos con un caño a la madre, en el buen sentido de la palabra, que lastimó, que dañó, pero también para entenderla y para perdonar y para trabajar esa área. Así que entendemos que hoy es un día, quizá en esta mañana para algunos, con emociones encontradas, confrontadas, más allá de cómo hoy usted pudo comprar comida, regalos, desayunar o no. La verdad es que el mejor regalo, la mejor manera de poder pasar este día es que usted pueda disfrutar y pensar en el Señor, en oración,
sobre lo que Dios está trabajando sobre este concepto en tu vida. Mirá, acompáñame a Lucas capítulo 1. Pensé en muchas formas, en muchas maneras. Qué grande, Tizi. Gracias por el agua, muy bien, espectacular. Lucas capítulo 1. Pensé en muchas maneras de abordar la palabra de esta mañana. Pero el Señor, el Espíritu Santo, puso un pasaje en mi corazón. Y hoy lo entiendo así, a la mejor familia de todas. Yo no sé si vos lo pensaste, no me lo digas, pero si fueras a la Biblia, no de este mundo, porque somos todos imperfectos y no hay familia perfecta, y aún así la familia que te voy a nombrar, yo creo que algunas cosas habrán tenido, pero si te tengo que decir cuál fue la mejor familia de la Biblia, la mejor familia, no puede ser ni otra, ni más ni menos que la de María y José. La de María y de José. A veces los evangélicos somos injustos con María. Porque claro, la Iglesia Católica le da un lugar diferente al que le damos nosotros. Pero María fue una mujer de Dios. María fue un ejemplo como mujer. María fue un ejemplo como mamá. María fue un ejemplo como esposa. José fue un ejemplo. Y cuando uno piensa, de tantas maneras podría haber venido Jesús al mundo. Y sin embargo, Dios decidió que fuera en una familia. Entonces, cuando uno mira, para que Dios les encargue la crianza del Salvador, evidentemente María y José eran distintos. Porque no cualquiera podía tener esa tarea. Y cuando uno presta un poco de atención a su historia y uno ve la estructura, uno ve no solamente la estructura, uno ve sus creencias, su funcionamiento, su fe, sus frutos. Y uno comienza a leer la historia de ellos como novios primero, como matrimonio, como padres. En los versículos que los evangelios nos regalan, uno entiende que para crecer en familia, ahí hay principios que nos van a cambiar. Entonces yo te invito, mira, acompáñame a leer, son pasajes que se llegan en la propia lectura en sí misma. Así que acompáñame en la lectura, Martu, vamos a leer desde Lucas capítulo 1. Si usted trajo Biblia, búsquelo, si no lo vamos a poder ver ahí en la pantalla. Dice Lucas 1 a partir del versículo 11, una historia parecida y cercana, porque yo dudé, ahora te explico por qué, yo dudé si hablar de la historia solamente de María y José, pero unos versículos antes está la historia de un matrimonio que también es flor de familia, que es la de Zacarías y Elizabeth, que dieron a Juan el Bautista. Primos, Jesús y Juan el Bautista, primos. Y el Evangelio de Lucas relata primero cómo nace Juan el Bautista y seguidito, con 3 meses de diferencia, cómo nace Jesús. Y hay cosas en común, pero yo sentí en esta mañana después profundizar en María y José. Pero mirá lo que le pasa a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Dice Lucas 1, a partir del 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar. Era un sacerdote, Zacarías. Y dice el versículo 12, se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Dice el versículo 16, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías. Mira esta frase, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, y preparar al Señor un pueblo dispuesto. Zacarías, sacerdote, hombre mayor, con su esposa Elizabeth, se les presenta un ángel y le profetiza lo que va a pasar.
Pero versículos después, ahí nomás del mismo capítulo, acompáñame a partir del versículo 26, se le aparece ahora el ángel Gabriel a María y dice el versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, significa que una mujer que no había tenido relaciones y que no estaba casada, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Y entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Yo no sé si hacía mucho que no leías este pasaje, conocido para muchos, pero hermoso en toda su lectura, se deja llevar. Pero yo les diría, si a una mujer se le presenta el ángel, cuídese, porque a las que se les apareció le dijo: vas a tener un hijo. Así que si se te presenta el ángel Gabriel y te dice: no temas, yo te diría: prepárate, anda a comprar pañales, porque se viene la promesa. Y así le pasó a Elizabeth y a María. Yo creo que casa había 21, capaz que porque uno a uno fueron cayendo, así que tengan cuidado ahí cómo puede pasar. Pero en estos dos hechos reales que te estamos leyendo, el ángel le aparece y hay una palabra profética y una palabra diferente. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Nuestra familia va a crecer cuando haya corazones dispuestos como el de estos dos matrimonios. Nuestra familia va a crecer cuando haya corazones dispuestos como el de estos matrimonios. Digo a propósito, Zacarías y Elizabeth estaban casados. María y José eran novios y luego se casaron. Pero había una disposición para recibir la palabra de parte de Dios, que luego vino todo lo que vino después. Mira, ¿dónde están los José de esta mañana? A ver, levante la mano los que son padres. Levante la mano, no tenga vergüenza. Muy bien, muy bien. Ahí están los José de esta mañana, los Zacarías de esta mañana. Mira, yo te pregunto, pues esto el Señor me habló a mí en primer lugar. Ahí los que están en casa también. ¿Tenés un corazón dispuesto como tuvo Zacarías? ¿Tenés un corazón dispuesto como tuvo José? Mira, acompáñame a Mateo capítulo 1, porque José, que tenemos poquito de él, pero es maravilloso lo que José hace. Dice Mateo capítulo 1 a partir del versículo 19. Este novio que actúa de una manera espiritual. Dice Mateo capítulo 1 a partir del versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Porque la ley de Moisés decía que si una mujer era encontrada encinta o embarazada con otro, podía ser apedreada.
y él quería en secreto porque no quería que fuera lastimada. Y dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció, no tuvo relaciones, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Zacarías, un sacerdote que servía a Dios, aun cuando la oración no había sido contestada. Zacarías estaba prestando servicio, le aparece el ángel y le dice: Zacarías, tu oración fue contestada. Vos querés un hijo, tu esposa quiere un hijo. Y viene la respuesta a la promesa. Hay muchos hombres, hay muchos esposos que están dispuestos a servir a Dios si el Señor le contesta primero la oración. Zacarías entendió que él tenía que seguir sirviendo a Dios aun cuando su oración no había sido contestada. Y él continuó. Y porque continuó, el Señor continuó y llegó al cumplimiento de la promesa. José estaba entre la espada y la pared. Tenía que creerle a María que estaba embarazada del Espíritu Santo, algo que no había pasado con anterioridad. Necesitaba una palabra sobrenatural que confirmara lo que estaba pasando. Y tiene un sueño y le aparece el ángel y le revela, y lo maravilloso es que José actúa en consecuencia, toma la palabra y continúa. Hermano, ¿qué te quiero decir en esta hora? Zacarías y José fueron parte de la obra de Dios por ser hombres, por ser esposos, por ser novios, dispuestos a aceptar la palabra de parte de Dios para sus vidas. Hay un principio espiritual que después lo ves en todas las historias. Cuando el hombre decide pararse en el Señor y responder a lo que el Señor te pide, hay nuevas cosas para tu vida y para mi vida, para mi familia. Es cierto que la mujer ha tomado un mayor rol en este tiempo. No es el tema de esta mañana. Es cierto que hay extremos, hay corrientes o hay colectivos que están en un extremo, pero hay hombres que se han tirado abajo. Hay hombres que están en su casa y que solamente son con suerte proveedores. Y han descuidado su rol como sacerdote de la casa, han descuidado su rol de enseñar, de acompañar, de amar, de cuidar, y solamente proveedores. Y cuando uno lee en la palabra de Dios el rol del esposo, el rol del hombre, es fundamental como el rol de la mujer, ni más ni menos. Pero en los tiempos donde la mujer ha crecido tanto, y gloria a Dios porque María, Elizabeth y todo lo que Jesús ha resignificado ya en ese tiempo con la mujer, pero si estos hombres no hubieran aceptado el llamado de Dios, no se hubieran parado en la promesa de Dios, no hubieran creído, no hubiera quizá, al menos de la forma en que entendemos, ocurrido el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. No sé cómo hubiera actuado el Señor. Pero fue fundamental que ellos aceptaran. Es más, la diferencia entre Zacarías y María es que Zacarías duda. No lo leímos por el tiempo, pero Zacarías duda. Y el Señor le dijo, y el ángel le dijo: te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Y se quedó mudo. Y salió del lugar de prestar servicio y la gente le preguntaba y él no podía hablar. Y la gente se dio cuenta que algo había pasado espiritual hasta que nació su hijo. Le preguntan cómo se va a llamar y él lo tiene que escribir porque no podía hablar. Y ahí se desata. María, en cambio, aun cuando le pregunta al ángel cómo va a suceder esto,
hay un espíritu en María que termina diciendo, se haga tu voluntad sobre mí. Así que los varones en esta mañana, yo quiero invitar a los esposos, a los padres, a los José, que están en esta mañana, que estamos, si me hago cargo, los que están conectados, yo te invito en esta mañana que te pares como esposo, no solamente como proveedor, sino como un hombre corazón dispuesto al llamado de Dios. Dispone tu corazón a la palabra que Dios te traiga, pero sigue la palabra en esta mañana. ¿Dónde están las Marías de esta mañana? A ver, levanten la mano las Marías, las madres. Levanten, se hacen las vergonzosas. ¿Dónde están las madres? A ver, levanten la mano. No tienen vergüenza de ser madres, por favor, se los pido. Muy bien, muy bien. Que Dios las bendiga. Feliz día. Ahí en casa también. Qué tremendo el ejemplo de María. Marías de esta mañana que están acá, ¿tenés un corazón dispuesto al llamado de Dios como tuvo María? ¿Tenés un corazón dispuesto al llamado de Dios como tuvo Elizabeth? Vos ponete en el lugar de María. María corría peligro su vida si surgía y la gente no le creía y podría haber sido apedreada. María aceptó el plan de Dios para su vida y ella continuó. Mirá, acompáñame ahí, dice Lucas 1, en el versículo 38 que acabamos de leer, Lucas 1, 38, y vuelvo a buscarlo. Dice que María, cuando recibe la palabra, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, dice el versículo 45 de este mismo capítulo. Dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María, una mujer especial. Yo creo que la madre de todas las madres. No la veneramos, no le rezamos, pero tiene un lugar preponderante en la palabra de Dios. Tiene un lugar preponderante en el plan de salvación. Es la mujer elegida por Dios. Un corazón dispuesto a responder al llamado de Dios, a lo sobrenatural de Dios. Creyó. Una mujer temerosa. Mirá cómo sigue y empieza a alabar al Señor. Vamos a leer los versículos hasta del 46 al 50. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Qué tremenda esta mujer de Dios. Un corazón dispuesto al llamado de Dios tuvo María. Un corazón dispuesto tuvo también Elizabeth. Dice luego Elizabeth que el Señor le sacó su afrenta. Yo le pregunto a las Marías de esta mañana, hay un corazón dispuesto, pero en segundo lugar, porque el tiempo avanza, son familia modelo, no solamente porque son un hombre y una mujer con temor de Dios, no solamente porque han dispuesto a responder el llamado de Dios, son familias de Dios porque están dispuestas, yo le puse este título, tenían un corazón dispuesto a vivir en las disciplinas espirituales. Y lo vamos a ver ahora en la palabra de Dios. Novios sin sexo, liso y llano, novios sin sexo, María y José. ¿Querés un ejemplo más claro bíblico de lo que Dios piensa sobre el matrimonio y sobre el noviazgo? Mirá María y José. Podría haber elegido y eligió un noviazgo en santidad. Y tienen y continúan, pero no solamente eran disciplinados en su intimidad, eran disciplinados espiritualmente. Mirá, continúan ahí los pasajes, acompáñame en Lucas capítulo 1, versículo 25, ahí nomás. Dice que, no, ahí me confundí, no es Lucas 1, 25, ahí te digo cuál es, lo tengo acá. Acá estamos. Dice el 2:21, capítulo 2, versículo 21. Dice, y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos,
conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquellos que estamos teniendo tantos bebés, María y José fueron a llevar al Señor Jesús para presentarlo al lugar. Porque dice el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Dice el versículo 24, para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y comienza toda una historia, aparece un hombre, aparece una mujer, comienzan a declarar palabras. Ellos no solamente lo tuvieron en santidad, sino que fueron a presentarlo al Señor. Pero continúa el pasaje y dice el versículo 2, a partir del versículo 39, acompáñame ahí en la lectura, después de haber cumplido todo lo prescripto en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Iban sus padres, dice el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sí que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes, los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? María retando a Jesús. He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. No solamente aceptaron el llamado de Dios, no solamente que María y Elizabeth han tenido un embarazo diferente, prometido por parte de un ángel, sino que eran personas que servían a Dios. Eran personas con temor, con disciplina espiritual. Lo fueron a presentar, iban al templo todos los años, hacían lo que tenían que hacer, meditaban en la palabra que recibían. Eran personas, se cuidaban en intimidad. Yo no sé si vos te das cuenta del contexto donde nace el Señor Jesús. Hoy hay familias que quieren crecer, pero no viven ninguna de las disciplinas espirituales. Hace poco escuché un mensaje de un predicador. Y el mensaje del predicador hacía mucho hincapié en que la salvación es por gracia y que no hay que hacer nada. Y nosotros creemos lo mismo. Todo lo hizo Jesús en la cruz. Usted ni yo tenemos que hacer nada para ser salvos. Pero sí tenemos que hacer para seguir creciendo en el camino del Señor. No es levanto la mano, acepto a Jesús y sigo con mi vida haciendo lo mismo que hacía. Las disciplinas espirituales que proponemos como iglesia no es un listado de mandamientos de zaguán, no son las tablas de zaguán. Son principios espirituales que están en la palabra de Dios que nos hacen bien y que te aconsejamos que los tomes, pero no por obligación ni para salvación, sino para crecimiento, porque nos bendicen, porque nos recuerdan. Ahora hay personas que quieren crecer en familia y no oran. No lo tomen esto como una palabra, tómala como una palabra de aliento en esta mañana. Dios te ama, sos un hijo, una hija de Dios. Yo creo que, lo hablamos esta semana con Roxana, justo lo hablábamos.
Algunos creen que la salvación se pierde, otros creen que no. El que cree que no se pierde te dice, bueno, esa persona en realidad nunca aceptó a Jesús. El que cree que se pierde te dice, no, sí, lo aceptó, pero ahora la perdió. Mire, no sé, nosotros predicamos que la salvación es por gracia y que para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, las disciplinas espirituales, estamos acostumbrados a hacer las cosas por obligación. Porque si no hago esto, no cobro. Porque si no estudio, no apruebo. Porque si no hago... Estamos acostumbrados a un sistema de premio y de recompensa. Y de repente cuando nos dicen como iglesia que las disciplinas espirituales dependen de vos y para tu crecimiento y el de tu familia, algunos aflojan. Hay algunos que prefieren que se los obligue. Hermano, las disciplinas espirituales como las que tenían María y José te van a bendecir. Meditar, dice, cuando llegaron los ángeles, cuando llegaron los pastores, cuando llegaron los magos, todos los hechos que vamos a recordar ahora en diciembre, cada vez que pasaba algo dice, y María meditaba en esto. Hay padres y hay madres que no meditan en nada de lo que está pasando alrededor de sus hijos. María y José llevaban todos los años a Jesús al templo. Lo presentaron cuando nació, lo llevaron otro tiempo. Después les pasó algo que a nosotros nos encantaría, que nuestros hijos se quieran quedar en la iglesia para escuchar la palabra de Dios y que los perdamos porque se quedaron, lo tuvieron que volver a buscar. Muchos luchamos para que los chicos vengan a la iglesia, en este caso Jesús se quería quedar en la iglesia. Y lo tuvieron, a mí me olvidaron una vez en la iglesia, pero era chiquito, era un bebé. Y me vinieron a buscar cuando fueron a casa y se dieron cuenta que no estaba. Pero yo te invito realmente en esta mañana a que pienses, el Señor Jesús se sujetó con toda la palabra y lo milagroso y sorprendente. Lo retaron, contestó, pero se fue. Y dice, y se sujetó a ellos. El modelo de una familia con temor de Dios, con roles, con un papá, con una mamá, con temor de Dios, que buscan, que tienen disciplina. Pero por último, en esta mañana, un corazón no solamente dispuesto a responder al llamado de Dios, un corazón dispuesto a vivir en las disciplinas espirituales, un corazón dispuesto a amar como Dios nos ama. Yo no sé si vos te diste cuenta, ya hemos leído todos los versículos que quería compartirte sobre las historias, pero lo hemos leído. Yo no sé si vos percibís el amor no desde lo romántico de una canción o desde lo romántico que hoy vemos en las redes sociales. El amor genuino por la otra persona. José secretamente quería trabajar esto. Aún luchando con sus dudas de confianza y de infidelidad, él procuraba que María no fuera lastimada. Había un corazón de amor. Y cuando vemos todo el relato de la palabra de cómo María crió al Señor Jesús y de cómo lo acompañó y cómo hasta en el primer milagro del Señor Jesús se le aparece y le dice, se quedaron sin vino, arrancá, madre, ¿qué tienes conmigo? El Señor Jesús tiene ese diálogo con su madre, aún en ese caso. Cuando vos ves todos los versículos, los pocos versículos que nos regala la Biblia sobre la relación entre Jesús y María, aún a los pies de la cruz. ¿Qué te quiero decir en esta mañana a los padres y a las madres? Y lo tomo para nosotros también. Cuán difícil es acompañar el crecimiento de un hijo. Cuán difícil que es acompañar el crecimiento de un hijo. Ellos hicieron lo que había que hacer. Lo llevaban al templo, lo enseñaron en el temor de Dios, lo acompañaron, se sujetó a ellos, le pusieron límites, lo retaron, hicieron lo que hay que hacer, hermano. Papás y mamás, en esta mañana, y miro para arriba, y me lo digo para mí y para Roxana también, y a los que están en casa, hijos que no tienen límites, hijos que no se los reta, no son amados. Amar como Dios nos ama implica esto. Poner límites, retar. Y sí, yo no viene al caso y no puedo. Pero nosotros tenemos nuestras noches de discusión santa, sin platos, sin golpes, pero discusiones de padre e hijo.
Las tenemos. Yo hay noches este año que me ha costado amargado por el crecimiento de mis hijos. Los amo, están felices también, pero quiero que me entienda el concepto. Creo que ningún padre ni ninguna madre puede escapar de la preocupación de acompañar el crecimiento de su hijo. Y María y José son ejemplos. Zacarías y Elizabeth son ejemplos de acompañar el crecimiento de un hijo en el llamado de Dios. Porque Juan el Bautista dice que no tomó ni vino, ni sidra, ni se le cortó el pelo, y fue un hombre que creció temeroso, y después fue el profeta más grande. Más allá de la gracia y lo sobrenatural de Dios, fueron chicos criados en un crecimiento espiritual. ¿Usted quiere crecer como familia? Yo quiero crecer como familia. Hay una parte que me toca a mí, la que hizo María y José. Y después Dios hará la otra parte. Pero el Señor Jesús, acá hay hijos, a ver, levanten la mano, hijos menores de 18 años, a ver, levanten la mano. Ahí hay unos míos, ahí. No tengan vergüenza, muy bien, están despiertos, muy bien, levantaron la mano. ¿Hay alguno más? Bueno, muy bien. Sujétense a sus padres. Qué garrón, sí. Sujétese a su padre. El día de mañana. Pero mientras viva bajo el mismo techo, y mientras no te pagues las cosas, el celular es de tu papá porque lo paga tu papá. Y las cosas son de tus padres porque las pagan tus padres. El día que vos trabajes y te puedas pagar y vivir solo, hacé la tuya si querés. Pero mientras, en casa, los que están a cargo son papá y mamá. Y padres y madres que se paran como José y como María, aun cuando haya discusiones, noches amargas, diferencias. Si vos acompañás el crecimiento de tus hijos en el Señor, vas a ver frutos en Él. Yo te invito en esta mañana, invitar a los chicos que vayan pasando en esta mañana. José y María amaban como Dios nos ama. ¿Saben lo difícil que habrá sido para Elizabeth? Ya terminamos, ¿no? Yo te pido que me acompañes en esta mañana. ¿Sabes lo difícil que habrá sido para Elizabeth y para María ver a sus hijos morir? Porque Juan y el Bautista y el Señor Jesús murieron antes que sus madres. Promesa de Dios, hombres de bendición, con llamado, con propósito, cuidados, acompañados en el crecimiento. Y en un momento el Señor permite que ellos partan de este mundo. Madres ejemplares. María a los pies de la cruz. Todo lo que ella había meditado desde el primer día y tomando la promesa de parte de Dios. En un momento le van a hablar al Señor Jesús. Dice, están afuera esperándote tu madre y tus hermanos. El único defecto de la familia, creo que no hablamos, son los hermanos. Pero no importa, vamos a hablar en esta mañana de los hermanos. Los hermanos de Jesús. Y cuando lo van a decir, dice en Mateo capítulo 12, versículo 49 y 50. Y extendiendo Jesús su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Dice en el que sigue Martu en el 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No saque de contexto el versículo. Lo hemos explicado alguna vez. Si usted lee la historia de Jesús, Jesús honró a su madre siempre. Y aun cuando en aquel tiempo no había ni pensión ni jubilación, y la mujer no trabajaba cobrando como trabaja hoy, cuando llega el momento de la cruz, le dice a Juan, encárgate de ella. Sé que el Señor Jesús siempre, pero como iglesia de restauración somos conscientes de que no toda familia es como la de María y José. No toda familia comenzó con un noviazgo en santidad, no toda familia comenzó con temor de Dios, no toda familia acompañó el crecimiento de sus hijos en el llamado de Dios, no toda familia creció como el modelo que el Señor nos mostró a través de María y José.
Por eso dice el Señor Jesús, mi familia, todos son aquellos que siguen a mi Padre. Yo quiero terminar en esta mañana con un salmo que siempre lo leí de una manera, pero mira, el Señor trajo una palabra para mí en esta mañana. Dice el Salmo 68:6, y siempre hice hincapié en la primera parte de este versículo, Salmo 68:6, pero el Señor este fin de semana me lo mostró diferente. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Ese nos encanta, es un versículo muy de mano fuerte. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Dice, si lo tenemos, Martu, por ahí la otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente, dice, Dios ubica. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Dios ubica a los solitarios en familias, pero a los rebeldes los hace a vivir en una tierra abrazada por el sol. Siempre hice hincapié en la primera parte de este versículo. Y este año el Señor le dio una palabra a Ro que la hemos meditado mucho. Cuando viene una persona que está sola, pero no sola de hace un año, sola, no encaja en su familia, no encaja en un trabajo, no encaja en una iglesia, no encaja en ningún ámbito. Si sos un hijo o una hija de Dios, Dios te ubica en un lugar. Pero si hay rebeldía en tu corazón, no vas a encajar en ningún lado. ¿Sabes por qué hay gente que no encaja en iglesia? A veces hay iglesias que tenemos defectos, claro que sí. Pero cuando no encajas en ningún lado, hermano, hay rebeldía en tu corazón. Hay algo que no está bien en vos. Porque no encajas en tu familia, no encajas en un trabajo, no encajas no encajas en ningún lado. Hay algo que no está bien. Porque dice Dios que a sus hijos los hace habitar, que los ubica en familia. Y yo creo en esta palabra. Pero mientras haya rebeldía, mientras haya orgullo, vanidad, egoísmo, mientras las cosas son como yo quiero y si no, no, siempre pienso primero en mí, mientras haya ese tipo de rebeldía, no vas a encajar en ninguna familia, hermano. Porque familias como la de María y José hay una sola, creo. El resto tiene defectos. La mía tiene defectos. Nosotros como padres tenemos defectos. Pero procuramos amar como Dios ama, aún con nuestros defectos. Por eso yo quiero invitarte en esta mañana a que cada uno desde el rol que ha levantado la mano. Hoy levantaron la mano los hijos. Hoy levantaron la mano las Marías, los José. Yo te invito en esta mañana que podamos, cuando cantamos ahora esta canción, disponer el corazón. La única manera, y se los digo de corazón, lo hablamos con Ro. Cuando llegamos a Senda de Vida tuvimos una cena. Estaban Ariel y Mariana también, que nos invitaron a un matrimonio de los ancianos. Y esas frases que en el momento uno no las entiende en profundidad, sencilla. Y nos dice Alberto y Patricia, en el matrimonio hay poder. Y uno no lo entendía, o sea, no es que no lo entiendo, pero hoy lo veo con mayor profundidad. Cuando somos uno, cuando tenemos un corazón dispuesto al llamado de Dios como María y José, ocurren cosas diferentes. Y nuestra familia empieza a crecer. Yo te invito en esta mañana a aquellos matrimonios, a aquellos que se están por formar, a aquellos que están buscando, buscar un corazón dispuesto. Decidan tener un corazón dispuesto, no a un pastor, no a una iglesia, sino al llamado de Dios para ustedes. Cuando tengan como matrimonio, como familia, un proyecto que es más alto, porque proviene de Él, hay poder. Y nacerán nuevas cosas. Por eso en esta mañana yo te invito a que dejes la rebeldía de lado, porque Dios te quiere hacer habitar en familia. Te invito a ponerte de pie, dice esta canción,
que hay ruinas que son gloriosas. Impensado, contradictorio. ¿Hay alguna ruina que puede ser gloriosa? Sí, la que le da lugar al Señor. ¿Cantamos?